Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde quiero enseñaros a pintar un jarrón con flores de una forma sencilla y con un resultado moderno y también con un punto muy romántico. Lo primero que hago es situar dónde va a estar colocado mi jarrón y voy a empezar a pintar el fondo con un color melocotón suave y un azul turquesa muy clarito. Cuando estoy pintando el fondo y cambio de color, el pincel no lo he limpiado, así consigo que los colores se integren perfectamente. Ahora voy a empezar a pintar el jarrón utilizando un azul oscuro y un blanco y vamos a imaginarnos durante todo el proceso del trabajo que tenemos luz que nos viene de la parte de arriba y del lado izquierdo del lienzo. La luz también se deja ver, aunque de una forma muy sutil, por el lado derecho del jarrón. Y en la parte inferior tenemos que marcar con el azul oscuro para empezar a darle volumen a nuestro jarrón. Voy a marcar justo debajo del jarrón la forma de lo que va a ser un mantel. Bajo el jarrón y sobre el mantel se proyecta una sombra que vamos a insinuar y voy a empezar a marcar las flores. Para hacer las flores vamos a utilizar tres colores. Voy a utilizar en principio un blanco, pero también voy a utilizar un tierra siena tostado porque nos va a ayudar a conseguir que nuestras flores tengan más volumen. Primero voy a marcar el centro, voy a situar dónde van a ir las flores. Este es un cuadro inventado, no estoy copiando de ningún sitio, es sencillamente cuestión de ponerle lógica a lo que estamos pintando. Para conseguir que nuestras flores tengan volumen, como os estaba diciendo, vamos a usar tres colores. Este color tierra siena tostado nos va a ayudar después a conseguir que nuestras flores tengan volumen. En principio, lo único que estoy haciendo es marcar y situar dónde va a ir cada una de ellas. No podemos hacer todas las flores iguales. Cada una de ellas tiene una posición y tiene una zona donde tiene más luz y una zona donde hay más sombra. Con la ayuda del blanco voy a empezar a marcar las zonas más luminosas y voy a empezar a jugar con los colores, con las luces y las sombras para empezar a conseguir darle volumen a las flores. He marcado unas cuantas hojas para que me ayude a crear el volumen que necesito para mi jarrón. Estoy utilizando tres colores, un blanco, un rosa antiguo y un tierra siena tostado. Con esos tres colores voy a jugar para ir marcando dónde está cada una de las flores, dónde está su punto más intenso de luz y dónde está la zona más sombría. No todas las flores son planas, una está detrás de otra y tenemos que empezar a darle sentido a nuestra composición. Alguna flor también ha caído sobre la mesa. El hecho de hacer diferentes planos en nuestro cuadro va a hacer que al final el resultado sea maravilloso porque vamos a conseguir un efecto de profundidad y una viveza en nuestro trabajo única. Estos trazos no van a ser los definitivos. Ahora, como os he dicho antes, solo estoy marcando dónde va a ir cada uno de los elementos que componen el bouquet. Las hojas las estoy cambiando de tono
aunque en algunas zonas se sigue viendo un poquito el siena tostado que he puesto al fondo. Pero voy a empezar ya a darle luz a las hojas y vamos a intentar imaginar nuestro cuadro desde la parte más lejana hasta la parte más cercana a nosotros. De esa forma vamos a conseguir un realismo extraordinario. Yo os estoy enseñando mi forma de trabajar, que al final consigues unos resultados maravillosos de una forma muy sencilla. Voy a empezar a utilizar un rosa clarito y un poco de blanco. Las flores realmente van a ser de color rosa, pero el hecho de haber puesto el tierra siena tostado es lo que me va a ayudar ahora a darle un volumen extraordinario a las flores y hacer que tengan una viveza y una riqueza de color súper bonita. Voy a respetar las pinceladas que he dado en el fondo, pero en algunas zonas voy a empezar a dar rosas y a dar blancos dependiendo de cuánta luz incida en cada uno de los pétalos. También le pongo un poquito de tierra siena para mezclar con los colores que estoy utilizando ahora y así de esta forma se integren todos en una riqueza de armonía de color. Ahora, mientras utilizo el rosa y el blanco, apoyo el pincel en la punta del pétalo y arrastro hacia la parte central de la flor sin llegar a tocar el centro. De esta forma se seguirá insinuando ese color tierra siena que he puesto al fondo y vamos a conseguir ese efecto de volumen tan bonito. La flor de la derecha y de la izquierda están al revés, o sea, las estamos viendo por la parte de atrás. Así que les hago un tallo que sale justo del centro y la parte central tiene que estar bastante oscura para que se distinga que esa flor estamos viéndola por la parte de atrás. Las flores y las hojas que están justo sobre el jarrón generan una sombra. Voy a utilizar un color grisáceo azulado bastante oscuro para marcar esa sombra y empezar a generar volumen en mi cuadro. A medida que vamos avanzando en el trabajo, el hecho de ir poniendo cada vez más colores sobre el lienzo, el propio trabajo nos va pidiendo que pongamos más luces o más sombras en algunas zonas. Así que en este momento me he dado cuenta que me hace falta sombrear un poquito más la parte de abajo y darle un poquito más de luz a la parte izquierda del jarrón. Ahora que ya tengo distribuidos todos los volúmenes y he situado cada uno de los elementos que van en el cuadro, voy a empezar a trabajar por separado cada uno de los detalles. Voy a empezar por las hojas, utilizando un verde mezclado con un punto de azul oscuro para hacer lo mismo que he hecho antes con las flores, darle luces, darle sombras y marcarle un poquito las nervaduras de las hojas, pero todo de una forma muy sutil. He cambiado de pincel, he cogido un pincel con una punta mucho más fina porque ahora ya los detalles que estoy haciendo ya van a ser los definitivos. Las flores que estamos viendo por la parte de atrás voy a utilizar verde, azul oscuro y un poco de blanco para empezar a crear los volúmenes, pero no voy a llegar hasta el centro del todo, ya que quiero que se respete ese color oscuro que he puesto en el centro y además quiero que se insinúe en alguno de los pétalos un poquito el color siena. Ahora empiezo a trabajar ya de forma definitiva los pétalos. Voy a mezclar blanco y rosa y voy a ir jugando con estos dos colores, trabajando cada uno de los pétalos por separado.
Si os fijáis, veréis que la pincelada no llega justo hasta el centro. Respeto el rosa, respeto un poco el color del fondo y de esta forma voy consiguiendo ese efecto tan bonito de las flores y como veis resulta muy sencillo. Lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia. Quiero que os fijéis atentamente en esta flor. Fijaros que en la parte superior el siena se sigue viendo. He insinuado un poquito de rosa y con el blanco estoy jugando en la punta del pétalo. Y fijaros qué bonita queda, qué volumen tan precioso. Eso es lo que tenemos que conseguir. Si hiciéramos desde el principio la flor con un solo trazo, no nos quedaría así de bonito. Y voy a seguir trabajando todas las flores, todos los pétalos de la misma manera. Después de haber situado los volúmenes y de haber marcado dónde va cada uno de los elementos en nuestro lienzo, al principio del cuadro parece que nuestro cuadro no esté quedando tan bonito, pero hay un punto en el trabajo, hay ese momento mágico que para mí es es cuando empiezas a darle vida al centro de la flor. Utilizo el siena, un mandarina y un color amarillo para empezar a marcar la flor y como veis parece que la flor cobre vida, parece que la puedas agarrar, queda preciosa. Este es el punto mágico, el verdadero punto mágico para hacer las flores. Y es muy importante que entendamos que no todas las flores tienen la situación de los colores en el mismo lugar. Esta flor está en la parte de abajo del jarrón y tiene la zona más oscura en la parte superior y el color mandarina y el color amarillo me hacen que la luz se insinúe más en el centro de la flor en la parte de abajo. En la parte central, las flores que están justo en el centro, la luz cambia, no está la sombra arriba y la luz abajo, sino que está un poquito más en el centro. Y cuando llegamos a la parte de arriba, las flores tienen la incidencia de la luz que viene de la parte superior, con lo que vamos a hacer al contrario. Vamos a marcar la zona más oscura abajo, vamos a jugar con el mandarina por la parte central y el amarillo lo vamos a poner en la parte superior. Ya tengo solucionado y resuelto todo el tema de las flores y de las hojas y ahora estoy cogiendo pintura mezclada con un poquito de medium. Si no tenéis medium podéis utilizar un poco de agua para rebajar la pintura y hacerla un poco más transparente. Y voy a empezar a pintar la sombra que genera el mantel sobre la mesa. Y voy a empezar a utilizar una pincelada más suelta, más espontánea. Me gusta trabajar de esta forma los cuadros. Primero he conseguido hacer unos detalles y unas formas muy bien hechas, muy bien insinuadas y muy bien perfiladas. Pero llega el momento de, podríamos decir, desmadrarse un poco y hacer que la pintura fluya, que la pincelada vaya sola, mezclar los colores y empezar a conseguir una textura y una riqueza visual que nos va a dar en nuestra obra el hecho de mezclar todos los colores.
Ahora le voy a dar un poquito de vida al mantel. Voy a utilizar un azul oscuro y un poco de blanco para empezar a generar volúmenes, ya que el mantel no está plano. Tiene algunas formas que vamos a conseguir de esta forma, generando sombras y luces de una forma súper sencilla. Antes de que se me seque la pintura, con un pincel seco y plano voy a hacer que todas esas sombras y luces que he hecho en el mantel se integren una con otra. Antes os hablaba de ese momento mágico en el que las flores cobran vida. Ahora voy a hacerlo con el mantel. Con un pincel muy fino, azul oscuro rebajado con medium, voy a marcar estas líneas porque es un mantel de cuadros. Y el hecho de marcar estas líneas va a hacer que de repente el mantel tenga un montón de sentido y queda realmente precioso. Como el mantel no está plano, las líneas que hacemos tenemos que intentar hacerlas continuando con la forma que hemos hecho en el mantel. Si hemos hecho unas arrugas, tenemos que tener en cuenta esas arrugas para que las líneas tengan sentido. Y ahora le toca darle un poco de volumen o de realismo, un punto mágico al jarrón. Voy a utilizar una plantilla de stencil. He tapado con cinta de carrocero las partes que no quiero que se manchen y con un pincel muy poco cargado de pintura blanca, de forma circular voy haciendo las marcas sobre el jarrón. Una vez lo tengo hecho, quito la cinta de carrocero y como veis queda precioso. En la parte izquierda insinúo un poquito más de luz. Es lo que os comentaba antes. A medida que vamos trabajando en nuestra obra, la propia obra, el propio cuadro nos va pidiendo dónde tenemos que poner más luces y más sombras. Y en este caso me estaba pidiendo un poquito más de luz en la parte izquierda. El buquet de flores todavía no está acabado. Hay algunos pequeños tallos de pequeñas flores que salen de forma insinuosa tanto por los laterales como por el centro donde están las flores. Lo primero que hago es marcar unas líneas con el pincel de una forma muy fina y muy suave. Y una vez los tengo marcados voy a empezar a poner pequeñas florecitas que salen por todos los lados. Salen por la derecha, por la izquierda, por arriba y también en la parte central donde están las flores.
Estoy utilizando blanco y rosa para marcar estas florecitas que también caen por la parte delantera del jarrón, lo que hace que todavía nuestro jarrón tenga mucho más volumen. Y también voy a utilizar verde con un poco de blanco porque no solamente tiene pequeñas flores, sino que también tiene pequeñas hojas. Y ahora vamos a hacer algo que no tenemos que tener miedo de hacer. Tenemos que hacer también esas pequeñas hojas sobre las flores, porque si no nuestro cuadro no resultaría demasiado creíble, se vería demasiado infantil. Entonces con mucho cuidado vamos a hacer hojitas y vamos a marcar los tallos para que salgan entre las flores. Vamos a tener mucho cuidado de dónde salen y hacia dónde se dirigen para no estropear todo el trabajo que hemos hecho con las flores. Algunas hojitas también han caído sobre el mantel, así que las insinúo de una forma muy ligera. Y ahora vamos a utilizar otra plantilla con esta palabra, chateau, castillo en francés, para darle ese punto moderno a nuestro cuadro. No me apetecía hacer un bodegón clásico de fondo oscuro, quería hacer algo moderno, bonito, divertido, que encaje con cualquier tipo de decoración. Y este toque le da ese punto. He utilizado dos colores, uno más oscuro y uno más claro, para darle un poco de volumen a las letras. Y como detalle final, pero no menos importante, voy a hacer unas salpicaduras con un pincel y con pintura oscura sobre el lienzo. Sin miedo, pero con mucho cuidado. Este punto le da ese toque de ligereza y de espontaneidad que le hacía falta al cuadro. Y como veis, el resultado es precioso. A mí me encanta. Es un buquet de flores, pero es un buquet moderno, divertido, romántico y alegre. Espero que os haya gustado un montón mi trabajo, tanto como a mí. Y si es así y no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque me hará muy feliz. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta la próxima.